La historia toma lugar con nuestro protagonista llamado Nobumichi, siendo recibido por su maravillosa esposa llamada Tokina. Él nos comenta que su esposa es demasiado bonita para él. Justo en ese momento su esposa le da nuevamente las buenas noches, algo que lo confunde. Nobumichi nos revela que su esposa es capaz de viajar en el tiempo. Su esposa le confiesa que algo terrible le sucedería a él, y eso era que le va a agarrar un resfriado, y por eso era la razón por la que volvió en el tiempo para prevenirlo. En la mente de Nobumichi nos comenta que su esposa es capaz de hacer saltos en el tiempo, pero sinceramente no está muy seguro si creerle. En ese momento su esposa le propone que coman para seguidamente tratar de alimentarlo con una cuchara, pero Nobumichi le dice que puede hacerlo por su cuenta. Aquí vemos un recuerdo de cómo Nobumichi desde los 14 años estaba enamorado de ella. Él le comenta que ya no es un niño, mientras que su esposa piensa que tal vez retroceda 10 años para ver cómo era de niño. Sin embargo, Nobumichi le asegura que no se resfriará. Luego de un tiempo vemos como Tokina, su esposa, se la pasa mimándolo en cualquier segundo, pero Nobumichi le dice que no tiene que hacer tanto por él. Sin embargo, Tokina le cuenta que quiere ser la esposa perfecta para él. Ya ahora, teniendo los 30 años, ha perdido algo de confianza en sí misma, pero Nobumichi le dice que no le ve nada de apariencia de 30 años. Luego de ir a dormir, su esposa lo abraza, impidiendo que Nobumichi no pueda dormir, para después apartarse de ella. Le comenta que mejor conserven una distancia para no contagiarla, por lo que su esposa, no tan convencida, le cuenta que entonces lo averiguará, para luego decirle que ya regresó de su viaje en el tiempo, diciéndole que de todas maneras terminaría resfriada, así que mejor que se abracen, por lo que Nobumichi termina aceptándolo. En medio de la noche, el prota se levanta para ir al baño, pero se topa con su esposa durmiendo en su escritorio, y al verla decide tapar a su esposa con una cobija. Llegando al día siguiente, Nobumichi no termina enfermándose, y todo eso se lo agradece a su esposa. Tokina, su esposa, le comenta que en ese caso pueden coquetear, aprovechando que son vacaciones. Sin embargo, Nobumichi le sugiere que deben prevenir acercamientos para evitar resfriados, pero su esposa le dice que últimamente ha tenido ganas, pero Nobumichi sigue siendo firme con conservar distancia. Su esposa le comenta que seguirá usando los saltos en el tiempo para mejorar sus vidas de casados, así que mejor que la abrace. Un día de estos, nuestros enamorados decidieron ir a una cita, pero su esposa nota a Nobumichi algo somnoliento, por lo que le propone que se recueste en su pecho, pero Nobumichi le dice que no haría eso, haciendo que su esposa se ponga algo triste, preguntándose si acaso su vestido no le combina con su edad de 30 años, armando todo un alboroto que regresaría en el tiempo para cambiarse de ropa, pero Nobumichi le dice que su vestido se le ve bien en ella, haciendo que su esposa cambie de humor. Enfrente de ellos, unos estudiantes murmuran que aquella pareja se parecían madre e hijo, haciendo que Nobumichi piense que tiene que comportarse como un gran hombre, mientras que su esposa estaba muy apegada a él, haciendo que Nobumichi le dé vergüenza, y más cuando estaba en público. Pero justo en ese momento, su esposa le dice que acaba de regresar en un salto en el tiempo. Nobumichi le pide explicaciones, y su esposa le confiesa que tuvo una pelea con él, ya que le hizo pasar mucha vergüenza después de hacer aquello, pero Nobumichi en voz alta le dice a qué se refería con lo de aquello, pero su esposa le dice que hoy jura no mimarlo demasiado, aliviando a Nobumichi, para luego preguntarle si era la primera vez que se habían peleado, a lo que ella le responde que han tenido discusiones anteriores, pero cuando sucede ella retrocede en el tiempo para evitarlo, y así tengan una buena vida de pareja. Llegando al cine, Nobumichi le comenta que nada de coqueteos, a lo que su esposa le dice que no la subestime. Para cuando se sientan en sus asientos, Tokina tenía altas ganas de tomar la mano de Nobumichi, pero lograba contenerse, y maldiciéndose de haber escogido sobre todo una historia de amor. Y justo en ese momento sale una escena de un beso, y para rematar, enfrente de ellos había una pareja besándose. En la mente de Tokina trataba de contenerse lo más que podía, mientras pensaba que ella también quería besar a Nobumichi, y al verlo se sorprende que él estaba llorando, por lo que le ofrece unos pañuelos, a lo que él le da las gracias. Tokina, su esposa, aprovecha el ambiente para tratar de besarlo, pero Nobumichi le devuelve el pañuelo en ese momento. Luego de que la película terminara, Tokina lucía algo deprimida, algo
que Nobumichi lo nota, por lo que decide consentirla llevándola a un parque, ya que habiendo pocas personas aquí, ellos podían coquetear, lo cual alegra mucho a su esposa, para seguidamente proponer que él se recueste en su regazo, diciéndole que lo mimaría mucho. Un día de estos, la esposa de Nobumichi le confisca una lata de cerveza, advirtiéndole que mañana le daría resaca, ya que lo sabe porque hizo un salto en el tiempo, pero que por lo menos se beban mitad y mitad, ya que de vez en cuando no es malo embriagarse un poco. Su esposa le comparte su emoción de que alguna vez quiso beber a su lado. Nobumichi le comenta que le gustan esos momentos con ella, notando algo de sonrojo en Tokina, pero ella le dice que aún no está borracha, pero era más que evidente que lo estaba. Nobumichi le comenta que al pasar los años, uno va perdiendo su resistencia por el alcohol, a lo que su esposa al oír esto, decide tomar una lata más, diciéndole que sigue estando consciente, pero para Nobumichi ella estaba más que borracha. Su esposa parece negárselo y procede a tomarse otra más, pero en ese momento Tokina se le ocurre una idea, y eso era que para probar que ella sigue estando sobria, ella haría un salto en el tiempo, pero Nobumichi se lo prohíbe, ya que podría ser peligroso, diciéndole que vaya a la cama, pero al hacerlo, su esposa le propone que coqueteen un rato, pero él le dice que se vaya a dormir, lo cual la entristece. Sin embargo, Nobumichi le da las gracias por salvarlo de la resaca, poniendo feliz a Tokina, pero justo cuando Nobumichi iba a apagar las luces, Tokina se levanta de la cama para ponerse su uniforme de su escuela en aquel entonces, diciéndole a Nobumichi que aún se sigue viendo joven, dejando obvio que sigue estando ebria. Un día de estos, Nobumichi menciona que hoy era su aniversario de bodas, ya que ha pasado un año desde que se casaron. En ese momento, su esposa le da los buenos días, y Nobumichi le da un abrazo como saludo, haciéndole preguntar a su esposa de qué es lo que le pasaba, poniéndose a pensar que tal vez su esposo tenga ganas de hacerlo. Sin embargo, Nobumichi le comenta que hoy actuaría como un hombre, y que se lo deje todo en sus manos, y que la complacería, haciéndola sonrojarse. Tokina piensa que es más vergonzoso cuando su marido es el que toma la iniciativa que cuando lo es ella con él. Nobumichi le comenta que ya pidió una reserva de un hotel para el día de hoy, haciendo sorprender mucho a su esposa, mientras piensa que no sería necesario hacer un salto en el tiempo. Al llegar al lugar acordado, resulta ser un restaurante, haciendo que Tokina lo haya malinterpretado, pero al percatarse se da cuenta que fue en este restaurante donde Nobumichi se le declaró y después tuvieron su primera vez, lo cual la hace sonrojarse y sentirse muy avergonzada. Por el otro lado, el prota usa esta apertura de debilidad de su esposa para seguirla molestando, pero justo en ese momento llega la camarera trayendo la comida y preguntándole si acaso era su aniversario, a lo que Nobumichi se lo confirma, y cuando estaba a punto de contarle algo más aparentemente a la camarera, su esposa lo detiene, tachando a Nobumichi como un pervertido. Llegando la noche, mientras caminaban, Nobumichi se detiene frenéticamente, pidiéndole a su esposa que cerrara los ojos, lo cual la pone sonrojada y decide cerrarlos pensando que recibiría un beso, pero resultó ser un regalo por parte de Nobumichi, agradeciéndole por todo, y que este regalo era por su primer aniversario. Tokina en ese momento se ve algo desconcertada. Nobumichi le pregunta si acaso ella había olvidado que era su primer aniversario, a lo que ella le pregunta si podría dar un salto en el tiempo, pero Nobumichi se lo niega. Un día tranquilo, Nobumichi nota un movimiento raro de su esposa y le pregunta si acaso hizo un salto en el tiempo, y de enseguida su esposa le sugiere que hagan algo de ejercicio, ya que mañana a su marido le dolería su espalda por falta de ejercicio, por lo que Nobumichi decide hacerle caso. Su esposa le dice que había que hacer un ejercicio intenso. Cambiamos de panel donde ambos están en el exterior para trotar por un rato, pero rápidamente Tokina es la que termina muy agotada, pensando que podría ser por su edad de 30 años y proponiendo que hagan algo menos intenso. En el partido, su esposa es la que tenía toda la ventaja. Nobumichi al ver esto, se dice a sí mismo que tiene que demostrar su lado varonil a ella, pero ella sigue recibiendo con precisión sus tiradas, comentándole a Nobumichi que no subestime sus saltos en el tiempo. Nobumichi le dice que eso era trampa y que no lo tratara como un niño y que continúen haciendo ejercicios, pero cuando su esposa le iba a responder, repentinamente le da un calambre en su pierna. Nobumichi, ahora que lo pensaba,
esposa, Tokina, siempre estaba en la casa, por lo que ella no hace para nada ejercicio, recomendándole que también se abstenga de hacer saltos en el tiempo, para luego cargarla en su espalda. Juguetonamente Nobumichi le pregunta a ella si acaso haría un salto en el tiempo, pero su esposa le dice que estaba bien así, y juntos van de camino de regreso a casa. Al día siguiente, nuestros protagonistas son sorprendidos por la llegada de unas nuevas vecinas que vinieron aquí para presentarse. ¿Quiénes eran? Madre e hija. La pequeña les pregunta a ellos si acaso eran una pareja casada, a lo que Tokina se lo confirma. La pequeña estaba asombrada de lo bonita y joven que se veía Tokina, poniéndola feliz. Luego de unos días, la pequeña viene a saludarlos nuevamente a su apartamento y comentándoles de su gran deseo de tener una vida de recién casados también, pero que aún es una chica de secundaria y que le faltaba mucho. Tokina la consuela diciéndole que el tiempo pasa volando y que no había mucha diferencia entre los 30 años y ser una chica de secundaria, haciendo que la pequeña se sorprenda de su edad. Luego de un tiempo, Nobumichi le cuenta a la pequeña su historia de amor que tuvo con Tokina antes de su casamiento, pero justo en ese momento Tokina le pregunta a la pequeña si había alguien que le gustaba, poniéndola nerviosa y diciéndole que ella anda esperando a la llegada de su príncipe. Pero en ese momento Tokina recuerda que debe ofrecerle una bebida a la pequeña, pero justo en ese momento se detiene, comentando que acaba de hacer un salto en el tiempo, desconcertando a la pequeña, confesando a su esposo que derramó té negro a la vestimenta de su invitada y le propone a la pequeña que le daría su bebida favorita, desconcertando aún más a la pequeña. Y cuando Tokina vuelve, le ofrece su bebida, llamándola Muku, asustando a la pequeña al pensar cómo es que ella sabía su nombre y piensa que aquella pareja de casados son parte de una organización oscura y les pregunta a ambos que todavía ella no les ha dicho su nombre, poniendo nervioso a ambos. Y justo cuando la pequeña iba a irse, Nobumichi le confiesa que aquella vez su madre les habló de ella el otro día, aliviando a la pequeña. Tokina le comenta que sobre los saltos en el tiempo era toda una broma. Un día nuestra pareja de casados ponen un kotatsu, ya que se acercaba la temporada de frío. Su esposa se acerca a Nobumichi, diciéndole que así sería más cálido. Mientras tanto, Nobumichi se quejaba de lo fría que estaban sus manos y se dispone a buscar el calentador de manos, pero sin éxito. En ese momento, su esposa le confiesa que lo había escondido hace 5 minutos con un salto en el tiempo, proponiéndole que vayan a calentarse con sus cuerpos para luego jugar un juego en la que consistía que la persona que haga que su rival le lata su corazón sea el ganador, para después tomarse de las manos, pero para ambos no lo ponían nerviosos. Tokina le comenta que si acaso era débil a sus acercamientos a modo de broma, pero justo en ese momento Nobumichi le sostiene del brazo, diciéndole que eso era porque era su esposa y la que más amaba. Su esposa le da las gracias, pero el que sale perdiendo es Nobumichi, ya que se sentía avergonzado. Tokina le comenta que se alegra de que él sea su marido, ya que sus otros esposos no la han querido tanto. Esto desconcierta a Nobumichi. Tokina le confiesa que en realidad se ha casado muchas veces en repetidos saltos en el tiempo, pero luego ella le dice que todo era una broma y que él es la única persona que amaba, preguntándole juguetonamente si lo emocionó, pero Nobumichi se hacía el difícil. Pero repentinamente su esposa se golpea su pie accidentalmente debajo de la mesa, a lo que Nobumichi decide echar un vistazo debajo. Tokina le dice que no mirara, tachándolo como un pervertido, pero Nobumichi no le hace caso, pero al ver sus pies de enseguida deja de mirar, ya que le daba vergüenza. Tokina le recuerda a los viejos tiempos, cuando apenas él se ponía muy nervioso cuando se agarraban de las manos. Sin embargo, Nobumichi le dice que el juego ha terminado, pero justo en ese momento su esposa enciende el calentador, pero se ve preocupada por la factura de la luz. Nobumichi le dice que no se preocupara. Sin embargo, su esposa le comenta que quiere ahorrar dinero lo más pronto posible para cuando tengan a su primer bebé, por lo que Nobumichi le dice que mejor apagará el calentador.